Buenos días, buenas tardes o buenas noches, de acuerdo a la hora en la que se esté apreciando este video. Ahora vamos a analizar la guía 5 para la semana 5 correspondiente a la materia de lenguaje y literatura para segundo año de bachillerato. Vamos a iniciar detallando la unidad y esta es la unidad número 2 titulada Literatura del Descubrimiento, la Conquista y la Colonia. Los contenidos con los que vamos a iniciar unidad son, primero, contexto de la literatura del descubrimiento y conquista de América. Dentro de esto, la expansión atlántica de Europa y la mentalidad de descubridores y conquistadores. El segundo contenido es la recepción de las obras literarias, tradiciones peruanas de Ricardo Palma y poesía de Sor Juana Inés de la Cruz. Al terminar esta guía se espera que usted pueda realizar un análisis de un poema de Sor Juana Inés de la Cruz y de un texto de Ricardo Palma. Vamos a iniciar con la actividad número 1, en la cual se le pide lo siguiente. En la actividad número 1 se le pide: activa tus saberes previos completando la tabla según corresponda la información a la época precolombina, a la época de la conquista o a la colonia. ¿Qué va a hacer usted? Va a recordar un poquito acerca de toda la historia que aprendió en grados anteriores y va a comenzar a contestar. Si la afirmación que le presentan pertenece a la época precolombina, usted va a escribir EP donde corresponda. Si la información pertenece a la época de la conquista, usted va a colocar con, y si pertenece a la época de la colonia, entonces va a colocar col en la casilla que corresponda, en la casilla que queda junto a la afirmación que usted esté evaluando. Vamos a comenzar entonces a evaluar cada una de las afirmaciones y justo en el cuadro de la par vamos a identificar según a la época que corresponda a dicha afirmación. Bueno, vamos a comenzar a analizar el cuadro. Yo no le voy a anotar, pero vamos a ir recordando, vamos a ir haciendo un repaso. Yo le voy a decir a qué época pertenece cada afirmación para que usted pueda, después de escuchar la explicación y recordar, llenar su cuadro en su cuaderno. El cuadro lo puede hacer impreso y pegado o lo puede hacer a mano. Tiene las dos alternativas, pero su cuadro tiene que estar en el cuaderno. Comenzamos con la primera afirmación, la cual nos dice: finaliza en 1492. En este caso, la afirmación pertenece a la época precolombina, ya que sabemos que es en 1492 que llegan los españoles a América y con la llegada de los españoles termina la época precolombina. Luego tenemos la siguiente afirmación que reza de la siguiente manera: duró 300 años aproximadamente. La colonia española empezó en el siglo XV y duró hasta el siglo XVIII. Por lo tanto, lo que duró 300 años o 3 siglos fue la colonia española. Entonces usted acá tendría que colocar col. La siguiente afirmación es: finalizó con las declaraciones independencistas del siglo XVIII. Lo que finalizó con las declaraciones independencistas del siglo XVIII fue la colonia española. Esa época en la que los españoles dominaban todo, en la que ellos tenían sometidos totalmente a los nativos americanos, terminó en el siglo XVIII. Por lo tanto, en esta casilla usted va a colocar col de colonia. La siguiente afirmación es: Europa rige la política, la economía y la sociedad en general. El sometimiento en el cual Europa mantiene a América durante 3 siglos es la colonia. Nuevamente usted va a colocar en esta casilla col. La siguiente afirmación es: las potencias europeas se reparten los territorios americanos. Cuando los europeos llegaron al continente americano, a pesar de no tener la claridad de que estaban llegando a un continente nuevo, se dieron cuenta que había mucho para tomar, que había muchas riquezas y muchas tierras para explotar. Es así que comenzaron entre ellos a repartirse las riquezas, incluso los esclavos que tomaban de los nativos americanos. Por lo tanto, en esta casilla usted va a colocar con de conquista, ya que esto pertenece a la etapa de la conquista. Seguidamente se afirma: se introducen nuevas costumbres, idioma, cultura, medicina y religión. Es en la etapa de la conquista que se da este cambio, que se trata de hacer ese sometimiento a través de las creencias, la cultura y la religión a los nativos americanos. Por lo tanto, usted va a colocar acá con, que pertenece a
conquista. Luego se dice invasión, guerra y exterminio entre indígenas y europeos. Ese proceso de conquista tuvo que darse a través de la guerra, ya que si bien es cierto nuestros antepasados americanos estaban poco preparados en cuanto a armas, también es cierto que no entregaron todo tan fácilmente, sino que opusieron resistencia, por lo cual se tuvo que dar una guerra. Los españoles aprovecharon sus ventajas, como por ejemplo tener armas sofisticadas, tener espías entre los indígenas, su conocimiento acerca de la guerra, entre otros, para exterminar a los nativos americanos. Claro está que cayeron muchas personas de ambos bandos, pero los más afectados siempre fueron los indígenas, los nativos americanos. Usted en esta casilla va a colocar conquista. Ese proceso de conquista se dio a través de la fuerza, a través de la invasión, la guerra y el exterminio. Pasamos a la siguiente columna y en este caso nos encontramos con una palabra que hace referencia al politeísmo. De la unidad anterior nosotros sabemos que las civilizaciones precolombinas tenían como característica religiosa el politeísmo. Por lo tanto, esta afirmación pertenece a la época precolombina y usted va a colocar acá EP, haciendo referencia a la época precolombina. Luego tenemos comercio con Europa. El comercio con Europa se dio durante la colonia. Continuamos, vemos la siguiente afirmación en la cual se dice que la sociedad era estructurada en grupos raciales delimitados. Esto se da durante la colonia. Usted va a colocar acá colonia. Durante la colonia había muchos grupos raciales, entre los cuales estaban los blancos, los criollos, los españoles puros, los nativos americanos, los negros, los zambos, los mestizos, entre otros. Tenemos una afirmación más y esta reza de la siguiente forma: saqueo, apropiación de tierras y bienes, repartimiento de personas. El saqueo y la apropiación de tierras y el repartimiento de personas se da durante la época de la conquista. Tenemos la siguiente afirmación: importación de esclavos africanos por reducción de población indígena. Esto se da durante la época de la colonia. Sobresalen tres grandes civilizaciones. De la unidad anterior nosotros estudiamos que a la llegada de los españoles habían tres civilizaciones, las más importantes de la época, que eran maya, azteca e inca. Por lo tanto, esta afirmación pertenece a la época precolombina, así que usted va a escribir acá EP. Y la última afirmación es relacionada a la economía basada en la agricultura de subsistencia. También en la unidad anterior estudiamos esto y supimos que la economía de las civilizaciones americanas estaba fundamentada en la agricultura. Pasamos ahora a resolver la actividad 2. Se le pide que lea el texto tomado del diario de Cristóbal Colón en su primer viaje a las Indias y que luego resuelva las preguntas que se le exponen. Para iniciar vamos a hacer un análisis breve de lo que trata el texto del diario de Cristóbal Colón. En este texto, Cristóbal Colón plantea una situación que se da el 4 de noviembre y la cual se desarrolla de la siguiente manera. Se dice que el almirante salió a cazar unas aves que había visto un día anterior y que cuando estuvo de vuelta se encontró con Martín Alonso Pinzón. Este señor tenía pedazos de canela y dijo que había visto que unos indios traían manojos de canela, pero no se los quiso quitar porque había una pena que castigaba eso. También se dice que especificó que traía unas cosas bermejas. Bermejo es color rojizo que parecían nueces. Igual no quiso investigar más por la pena que se imponía al respecto. Además se agrega que el contramaestre anteriormente había dicho que se había encontrado con unos árboles de canela, pero el almirante fue a revisar y no eran canela. Con este nuevo suceso en que Pinzón trajo la noticia de que había visto unos indios con manojos de canela, el almirante va a investigar de nuevo y le preguntan a unos indios. Los indios dicen que conocen un lugar en el que sí hay canela. Además, aprovechando la situación, les muestran oro y les muestran perlas. Y estas personas comienzan a decir que conocen un lugar también en el cual hay mucho oro y que las personas andan ese oro en las orejas, en el cuello, en los brazos, en las piernas y que también tienen perlas. También comentan que hay navíos grandes y muchas mercaderías.
que todo esto está al sudeste. A esto se contrapone que les explican de que en ese lugar hay hombres de un solo ojo y con hocicos de perro, hombres muy crueles, despiadados, que comen seres humanos. Para comerlos se dice que los degollan y beben su sangre. Después de tener esta información vuelven a la nave y el almirante comienza a describir que estas personas son gente muy mansa, temerosa y que andan desnudos. También comenta que no tienen armas, que no tienen leyes y que las tierras en esa zona son muy fértiles. Incluso plantea que son de alguna manera desaprovechadas, pues comenta que en ellas solo se siembran unas verduras parecidas a la zanahoria que tienen sabor a castaña. También agrega que hay mucho algodón, el cual no se siembra y que nace en los montes y crece como árboles muy grandes. Cristóbal Colón continúa con la descripción de las tierras y de las personas, planteando siempre que las tierras son muy fértiles, muy ricas y que las personas son sencillas, mansas, humildes. Analizado el texto, vamos a proceder a responder las preguntas que se nos plantean. Se nos comenta: a partir de tus conocimientos sobre el descubrimiento y conquista de América y del diario de Cristóbal Colón, responde lo siguiente. La primera pregunta es: ¿por qué es importante la canela y la pimienta para los europeos recién llegados al Nuevo Mundo? Si nos damos cuenta, en el texto se habla de la pimienta y la canela, de que los españoles estaban buscándola, de que estaban a punto de encontrarla, pero no se explica bien por qué era tan importante. Más lo vamos a entender ahorita. El objetivo de los españoles al emprender viaje hacia las Indias, pero llegar a América, fue buscar nuevas rutas de comercio. Esas rutas de comercio les ayudarían a hacer llegar a España sus diferentes productos. Los productos que comercializaban los españoles mayormente eran madera, telas, especies, y es ahí que entra la canela y la pimienta. Estos comercios y algunos otros eran la base de la economía española, que en ese momento se estaba viendo seriamente golpeada, ya que por la ruta que ellos normalmente transitaban para trasladar sus productos, los interceptaban casi siempre piratas que les robaban sus mercaderías. Entonces, la finalidad del viaje fue encontrar una nueva ruta. Les importa la canela y la pimienta porque eran uno de los productos que mayormente se comercializaban en España y muy importantes tanto para el pueblo como para la corona española. Luego tenemos la pregunta: ¿qué información pudo causar interés por los metales preciosos en los recién llegados? En el texto se plantea que cuando el almirante enseña oro y perlas a los indios, estos le comentan que hay un lugar en el que las personas tienen mucho oro a tal punto que lo usan en las piernas, en los brazos, en las orejas, en el cuello, y que del mismo modo también tienen perlas. Es así que los españoles se ven interesados, a pesar de que los indios agregan que en ese lugar hay personas que comen seres humanos, que al atraparlos los degollan, beben su sangre y los torturan de todos modos. Más a los españoles esto les importa un poco menos y se ven más motivados a buscar el oro y las perlas de las cuales les hablaron los indios. En la última pregunta de esta actividad nos encontramos con: ¿cuáles datos escritos en el diario de Cristóbal Colón son evidentemente fantásticos? Si analizamos el texto nos podemos dar cuenta claramente que esos datos evidentemente fantásticos se encuentran en esa parte en la que los indios exponen que hay personas de un solo ojo, que hay hombres de un solo ojo, y otros con hocico de perro que comen hombres, que los degollan y que beben su sangre. Esa parte es evidentemente fantástica, ya que sabemos que no hay personas que tengan un solo ojo o que tengan hocicos de perro. Volvemos entonces, hemos concluido la actividad 2 y continuamos con la actividad número 3. En la actividad 3 nos encontramos con un poema de la escritora Sor Juana Inés de la Cruz, mismo que se titula Finjamos que soy feliz. Antes de abordar la temática del poema, vamos a detallar que Sor Juana Inés de la Cruz fue una escritora muy importante, sobresaliente en su época, que luchó contra los estereotipos masculinos. En su época, las mujeres solo tenían dos opciones: una era casarse y la otra era ser religiosa. Ella pensó que si se casaba, su vida se iba a limitar a su esposo, sus hijos y la vida hogareña, y no iba a poder desarrollar sus pasiones como eran, por ejemplo, la literatura. Es así que ella decide
hacerse religiosa y comenzar a escribir. Sor Juana Inés de la Cruz creó muchos poemas que eran muy diferentes a la ideología que una religiosa debería tener. Daban a conocer su contrariedad con respecto a la sociedad de la época. También escribió sobre amor a pesar de ser una religiosa. En fin, sus textos reflejaban la rebeldía que ella experimentaba por el mundo en que vivía. Ahora sí, vamos a analizar el poema Fijamos que soy feliz de Sor Juana Inés de la Cruz. En el poema se puede sentir claramente una gran depresión por parte de la escritora. Además plantea la diversidad de opiniones humanas y que cada persona cree estar en lo correcto desde su propia opinión y juzga a los demás si son contrarios a la situación en la que esa misma persona se encuentra. Además se plantea que el ser humano es propenso a la maldad. Agregado a todo esto, ella manifiesta que es más feliz el ignorante que aquel que hace gala de su ingenio. Esa es la temática del poema, es su deber, es su responsabilidad leerlo un poco más y analizarlo a profundidad. Decirles que para leer un poema es necesario leerlo en rima. Si usted lo lee como un texto común, no lo va a comprender, pero si lo lee en rima, va a ir comprendiendo a todo lo que el texto hace referencia. Después de haber escuchado el análisis del poema y de haberlo leído, claro, vamos a responder las preguntas. Acá se nos dice qué temas aborda Sor Juana Inés de la Cruz en el poema. Consulta la información en el ladrillo sobre la autora. Vamos a consultar la información en el ladrillo sobre la autora, información en la cual se nos comunica que las obras complejas de Sor Juana Inés de la Cruz incluyen magistrales ejemplos de los géneros que abarca desde la poesía, el teatro, hasta las páginas en prosa. En esta sección del texto se nos comunica que la escritora trabajó poesía, trabajó teatro e incluso trabajó la prosa. La prosa es un tipo de escritura que se trabaja de forma corrida. Si nos fijamos, los poemas tienen cierta medida, cierta cadencia. En el caso de la prosa, no, se escribe a renglón completo y sin ninguna medida. Luego se nos hace saber que Sor Juana Inés en toda su poesía usó la retórica, ya que se expresa con facilidad y demuestra su extraordinaria capacidad para la versificación. Además se agrega que en sus obras, en sus poemas, en sus escritos, se tratan temas líricos, filosóficos, religiosos. También se habla del amor, de la ternura, la agudeza, el ingenio y que todos estos se enriquecen cada una de sus páginas. Se trata temas históricos o mitológicos, alternando poesías burlescas con satíricas. Bueno, en la actividad que vamos a realizar acerca del poema, se nos cuestionaba cuáles son los temas que aborda Sor Juana Inés de la Cruz en el poema. Vamos a verificar, conocidos los temas que se tratan en su literatura, vamos a identificar cuáles son los que se tratan en este poema. Primero, podemos decir que el poema tiene tintes líricos, ya que se presenta una gran musicalidad en su rima. Además, se trata temas filosóficos, pues se analiza la realidad y se intenta dar una explicación acerca de la misma y de sus orígenes. Hecho esto, tenemos respondida la primera pregunta. Nos vamos a la siguiente. En la siguiente se nos cuestiona cuál es tu opinión sobre el contenido del poema en general. En esta parte no le puedo ayudar en gran cosa, más que solo haberle presentado el análisis del poema. Es su obligación en este punto leer el poema nuevamente. Si usted quiere escuchar nuevamente también el análisis que le planteé de la temática, puede hacerlo y en base a esto dar su opinión, ya que si yo le diera mi opinión acá, no se estaría cumpliendo la actividad porque no sería su opinión, sino la mía, la que usted plantearía en esta respuesta. Luego se nos pide que nos centremos en la estrofa resaltada del poema y que en base a esto expongamos el tipo de estrofa, el tipo de rima y el tipo de verso del que se está haciendo uso. Vamos a verificar la estrofa que se nos indica. La estrofa que vamos a analizar es esta y dice de la siguiente manera: a uno sirve de atractivo lo que a otros concibe de enfado, y lo que es de por alivio aquel tiene por trabajo. Y el que está triste censura al alegre de liviano, y el que está alegre se burla de ver al triste penando. Habiendo recitado la estrofa, vamos a pasar a responder. Lo primero que se nos cuestiona es el tipo de estrofa, tipo de rima y tipo de verso. Vamos a establecer que el tipo de composición es una redondilla compuesta por 4 versos de orden mayor, de arte mayor, y que el tipo de rima es asonante.
El verso es de arte mayor, se trata de un verso suelto que tiene rima y que tiene medida. Luego vamos al contenido. El contenido de la estrofa hace referencia a la contradicción que existe entre aquellos que se encuentran en una situación específica y los que están en una situación totalmente contraria. Se plantea que las personas reaccionan de acuerdo a su situación. Finalmente se le pide que encuentre 5 palabras cuyo significado no conozca y que las busque en su diccionario. Obviamente todo esto que usted va trabajando lo va a ir anotando en su cuaderno. También esas 5 palabras que usted va a buscar y de las cuales va a encontrar definición en el diccionario. Por ejemplo, vamos al poema, voy a leerlo y yo voy a escoger una palabra que yo no conozco. Vamos a suponer. Comenzamos a leer el poema. Fijamos que soy feliz, triste pensamiento un rato. Quizás podréis persuadirme. Supongamos que yo no conozco el significado de persuadirme. Entonces, anoto la palabrita en mi cuaderno, me voy al diccionario o a buscarla en internet, encuentro la definición y también coloco esa definición junto al concepto en mi cuaderno. Eso es lo que voy a hacer en esa parte. Continuamos entonces con el desarrollo de la guía. Habiendo completado la actividad 3, pasamos a la actividad de cierre, la actividad número 4. En la actividad número 4 se le pide que lea el siguiente texto de Tradiciones Peruanas de Ricardo Palma y que resuelva. Primero va a leer el texto, lo va a analizar y después va a responder a las preguntas que se le plantean. Como introducción, mencionarles que Tradiciones Peruanas es una obra muy rica en historia. No es una obra como algunas que plantean una sola historia, esta no. Esta plantea diversas historias que reflejan la riqueza cultural del Perú en la época de la colonia. En estas historias se da a conocer algunas creencias y tradiciones del Perú. Estas historias, estas tradiciones peruanas suelen ser muy pintorescas. La tradición que vamos a analizar en este momento se titula ¿Dónde y cómo el diablo perdió su poncho? Cuando hablamos de poncho estamos refiriéndonos a una capa. Les voy a describir a grandes rasgos lo que trata la historia, lo que trata la tradición. En esta se plantea que Dios de repente recibe un aviso, específicamente un telegráfico, dice acá, para ir a resolver un problema. El problema es de que Samaritana se estaba peleando con Magdalena, por lo cual el Señor, Dios, decide emprender viaje hacia Jerusalén con urgencia y pide a Pedro que lo acompañe. Esta noticia llega al diablo, quien la recibe con gran entusiasmo. En el texto, a lo largo de la historia, a lo largo de la tradición, se plantea, se hace referencia al diablo de diferentes maneras. Entonces, se dice que el diablo recibe con gran emoción la noticia y toma de inmediato decisiones. Decide que él no se va a quedar atrás de Dios y que va a emprender también un viaje y viaja específicamente a Ica, a la ciudad de Ica. Para esto convoca a 12 de sus cortesanos y los disfraza con cara de apóstoles. Se mezclan entre la gente de la ciudad, del pueblo, y comienzan a generar conflicto. En la historia también se plantea que ese era un barrio muy tranquilo, que la gente vivía muy feliz, que no peleaban entre sí, que pagaban sus impuestos, que no les importaba quién era su gobernador, ellos seguían las leyes. Pero cuando el diablo llega ahí, todo cambia. Se comienza a despertar la maldad en la gente, se comienzan las contradicciones, se dice que incluso los abogados generan pleitos, los médicos suben los precios del aguapontis, las suegras le sacan los ojos a los yernos, las mujeres comienzan a pedir joyas, trajes y terciopelos, en fin, se hace un solo desorden. Y una mujer se dirige al diablo y le pide que intervenga. El diablo plantea que no le importa lo que está pasando y la mujer reacciona haciéndole una cruz con la mano al diablo, a lo que el diablo intenta huir, pero se ve atrapado, pues la mujer tiene tomada en su mano la capa que el diablo usaba. Al diablo no le queda más que sacar la cabeza por la abertura del poncho y así escapa, pero la mujer se queda con la capa que él usaba. Es por eso que se dice que desde entonces, de vez en cuando, el diablo llega a la ciudad de Ica en busca de su poncho. Esto es lo que se plantea en la historia, en la tradición. Y después de que usted también lo lea, vamos a responder a las preguntas. Las preguntas nos plantean lo siguiente. Primero le piden que identifique la función comunicativa del texto anterior, la tradición peruana que acabamos de leer. ¿Cuál pudiera ser la intención comunicativa, el propósito o la lección que busca dejar?
De manera sencilla podemos decir, recordando lo que se plantea en el texto, que el diablo aprovecha la ausencia de Dios para causar desorden, pero que después se ve enfrentado a esa mujer que le hace la cruz y que lo hace huir. Podemos decir a grandes rasgos que el propósito es dejar una lección, que siempre habrá gente buena dispuesta a vencer a aquellos que hacen el mal. Ese es el aporte que yo le doy, pero usted puede agregar un poco más a esta respuesta. Esto con relación a tradiciones peruanas. En el caso del poema, fijamos que soy feliz, ya que se nos pide que identifiquemos la función comunicativa de ambos. La función comunicativa o propósito del poema, fijamos que soy feliz, es dar a conocer la diversidad humana, cómo cada uno percibimos la realidad, fundamentándonos en nuestra propia situación. Lo siguiente que se le solicita es identificar en el cuento y explicar las características de las tradiciones peruanas de Ricardo Palma. Las características que vamos a explicar son que son relatos cortos de ficción histórica que narran de forma entretenida y con lenguaje propio de la época sucesos basados en hechos de mayor a menor importancia dentro de la historia del Perú. Partiendo de que son relatos cortos de ficción histórica, si verificamos la tradición que acabamos de analizar, no consta de más de una página de extensión en la cual se desarrolla toda la historia. Una historia que se fundamenta en las tradiciones propias del Perú. Se dice que además se narran de forma entretenida. Si recordamos lo que usted ya tuvo que haber leído y lo que personalmente le expliqué, la tradición se apoya de situaciones incluso cómicas para dar a conocer los hechos, lo que hace que el lector se interese un poco más por los sucesos que se le están narrando. También vamos a enfatizar que el lenguaje usado es propio de las épocas. En la tradición que estamos analizando se hace el uso de palabras muy propias del contexto que rodeaba la realidad en esa época. Si analizamos el escrito podemos encontrar algunas palabras de lenguaje coloquial, por ejemplo, tole, luego encontramos disque, trompudo, en fin, así va a encontrar muchas palabras de origen coloquial propias de la época en que la historia se desarrolla y propias también del contexto social que rodeaba la historia. Dicho esto, verificamos también la característica que da a conocer que los hechos se plantean de mayor a menor en orden de importancia dentro de la historia del Perú. Esta característica no es muy marcada en el texto que estamos analizando, en la tradición que estamos analizando, pues no se comentan hechos históricos reales, sino sucesos más bien ficticios. Lo último que se le pide es que dibuje la escena que más le llamó la atención del cuento anterior. Para esto, claramente usted debe imaginar, debe leer, debe visualizar los hechos y elegir aquella situación que le llamó más la atención y llevarla a su cuaderno a través de un dibujo. De esta forma terminamos la actividad de cierre, la actividad número 4. Y ese sería el trabajo que hay que hacer con la guía número 5, correspondiente a la semana 5 de lenguaje y literatura para segundo año de bachillerato.